Han pasado un par de semanas desde que Pixar estrenó Intensamente 2, la cual está cosechando infinidad de reseñas positivas por parte de la crítica como de los fanáticos, teniendo calificaciones que la aproximan bastante a la primera película. Además, con más de $1.000 millones recaudados en taquilla, va camino a convertirse en el mayor éxito del estudio. Quiero recordarles que Pixar viene arrastrando uno de sus peores periodos financieros. Poco antes de su último estreno, se hizo viral la noticia de que el estudio tuvo que despedir a 75 empleados, siendo la segunda vez que se da un despido de esa magnitud en la compañía. Por lo que es evidente que el estreno de Intensamente 2 viene a significar un hecho trascendental para la historia de la empresa. A esto le acompaña una ola de optimismo que está recorriendo las redes, ya que muchas personas están pegando el grito al cielo diciendo que la Pixar que todos amamos al fin ha vuelto. Desafortunadamente soy incapaz de unirme a la celebración, porque, y esto lo digo con dolor, no me gustó Intensamente 2. Voy a afirmarlo sin tapujos, Intensamente 2 me pareció una mala película. No es horrible ni mucho menos, pero sale perdiendo si la comparamos con los dos estrenos anteriores, Elemento y Turning Red. Lo sé, no estoy contando a Lightyear, películas que no son de mi agrado del todo, pero reconozco su superioridad. Y ya ni hablemos de compararla con las películas que Pixar estrenó en su edad dorada. Pretendí ser optimista con Intensamente 2, pero de nuevo terminé decepcionado, sumando al hecho de que desde Coco del 2017 Pixar no saca una película que supere la mediocridad, me hace concluir que la empresa está sumergida en la más profunda decadencia creativa. Voy a ser sincero, podría hablar horas acerca de los puntos débiles de Intensamente 2, pero no disfruto analizar películas que no me gustan. En este video prefiero indagar en cuál es la razón por la cual Pixar perdió su toque, qué hizo al estudio tan grande en su momento, y de ser posible pensar qué podrá pasar con la compañía en el futuro. Hace unos meses tuve la oportunidad de leer el libro Creatividad Sociedad Anónima escrita por Edward Catmull, expresidente de Pixar y Walt Disney Animation. Este libro nos cuenta un poco los orígenes de Pixar, así de cómo se logró crear una cultura creativa que hiciera florecer las ideas de los cineastas, cosechando verdaderas obras de arte. Luego de la lectura pude concluir que la decadencia del estudio se debe en gran parte a la muerte de dicha cultura. Pero antes de proseguir, quiero que volvamos atrás en el tiempo. Quiero que volvamos a la Edad Dorada. Nos ubicamos en el año 1996 aproximadamente. Pixar había revolucionado la industria de la animación con el estreno de Toy Story. Walt Disney Pictures había planteado la idea de realizar una secuela de la cinta que iría directo a video. Un modelo de negocios que resultaba sumamente lucrativo para la empresa del ratón, por el bajo presupuesto que requerían dichas animaciones. Sin embargo, las cabezas de Pixar de ese entonces, entre las que se encontraban John Lasseter, director de Toy Story y creativo principal de la compañía, se negaban rotundamente a realizar una película de segunda categoría. Afirmaban que de producirla estarían contradiciendo toda su filosofía de excelencia y pasión artística. Por ende, insistieron en un punto clave: el estreno debía darse en las salas de cine. Y aunque Disney terminaría aceptando la petición, las principales cabezas creativas de Pixar se encontraban ocupadas con la elaboración de Bichos, una aventura en miniatura. Debido a ello, se asignó una segunda categoría dentro de la compañía encargada de elaborar Toy Story 2. El equipo, encabezado por directores novatos, comenzaría a trabajar en las bobinas, storyboards con diálogos y bandas sonoras provisionales. Con Bichos ya finalizada, Lasseter se sentó en una sala de proyección dentro del estudio para presenciar las bobinas de Toy Story 2. Ed Catmull en su libro nos cuenta que, terminada la proyección, John salió de la sala y la única palabra que logró decir fue «desastre». Lasseter afirmaba que la película estaba vacía, no había tensión y el humor no daba gracia. A pesar de que a Disney las bobinas le parecían prometedoras, los directores de Pixar no estaban satisfechos. Habían peleado para garantizar un estreno en cines, pero en sus manos solo tenían una hora disfuncional. John tomó la difícil decisión de despedir a los directores del proyecto y tomar él mismo las riendas de la secuela, pero aún tenía algo que hacer. Según Pixar, lo más importante de una película es su historia, por ende tenía que arreglar el deficiente guión de la cinta. Para ello, organizó una reunión con las cabezas creativas de la primera película. Se trataba de un pequeño grupo que surgió durante el desarrollo de Toy Story, al que habían apodado Brain Trust. El grupo estaba conformado por personalidades cuyos nombres de seguro le sonarán a muchos de ustedes. Primero tenemos al ya nombrado John Lasseter, luego a su mano derecha quien terminaría dirigiendo Buscando a Nemo y Wall-E. Hablamos del cineasta Andrew Stanton. Por otro lado tenemos al que actualmente ocupa el rango de jefe creativo de Pixar, Pete Docter, quien sería director de Monster Inc., Up e Intensamente. Los otros dos miembros fueron el storyboardista Joy Ram y Lee Unrich. Estas 5 personas tuvieron la misión de arreglar el guión de Toy Story 2 en apenas un fin de semana. En él ya se podía contemplar la trama de un coleccionista secuestrando a Woody, quien se enfrenta con el dilema de tener una solitaria inmortalidad en un museo o quedarse con Andy a sabiendas de que algún día lo abandonará. El problema era lo predecible del arco narrativo y la total carencia de emotividad. Dentro de los cambios más destacables que se hicieron, se encuentra la inclusión del personaje Whis,
el pingüino chillón que Woody encuentra estropeado y abandonado en lo alto de la estantería. Este personaje comienza a tantear la idea de que Woody puede ser abandonado por Andy. También se tomó la decisión de darle mayor importancia al personaje de Jessie, la cual recoge el planteo dejado por el pingüino y es al profundizar en su pasado, con la hermosa canción de Cuando ella mamaba, que se termina por aclarar la triste realidad. Los niños tarde o temprano crecen y dejan de lado sus juguetes. Con esto, el dilema de Woody termina por construirse, dándole un verdadero peso a la decisión de quedarse con Andy, teniendo por asegurado que algún día se olvidará de él. Y así, la película que todos conocemos fue creada. Lo más destacable que dejó la frenética realización de Toy Story 2 fue la consolidación del Brain Trust, como una serie de reuniones entre las cabezas creativas de Pixar, donde cada director compartía los avances de su película, en espera de recibir retroalimentación por parte de sus compañeros. Los guiones de Pixar recibían un tratamiento tan minucioso a través de estas reuniones que podría considerarse como la fuente del éxito del estudio, ya que debemos entender que ninguna película de la compañía fue buena en su primera versión, ni mucho menos. Solo es mediante la colaboración colectiva que dichos relatos alcanzan su grandilocuencia. Y esa colaboración se fue potenciando a medida que nuevos creativos se unían a las reuniones del Brain Trust, como pueden ser los escritores Michael Arm, guionista de Toy Story 3, o el célebre director Brad Bird, a quien le debemos obras de arte como El Gigante de Acero, Los Increíbles o Ratatouille. Algunos ejemplos de este minucioso tratamiento son el caso de Up. La premiada película de Pig Doctor nunca dejó de cambiar durante su desarrollo. Esto que les voy a contar es verídico. La primera versión de la cinta contaba la historia de un gigantesco castillo flotante desconectado de las tierras inferiores. El rey de dicho castillo tenía dos hijos que competían el uno con el otro para decidir quién heredaría el trono. Un día ambos caen en la tierra y buscando el camino de vuelta se encuentran con una gigantesca ave que, finalmente, los ayuda a comprenderse. Sin embargo, el equipo del Brain Trust no terminaba de empatizar con la soberbia de los príncipes. Además, el director no era capaz de expresar correctamente ese sentimiento de ser abrumado por el mundo actual y el deseo de escapar a una aventura. Luego de no meses, sino años de idas y vueltas en la escritura, se terminó por crear la película que todos amamos. De esa antigua versión solo permanecieron el nombre y el ave. También tenemos situaciones donde los cambios no fueron tan drásticos, pero que representaron un gran impulso para las obras. Una de ellas es Wall-E. En aquel entonces ya se sabía del tono romántico que unirían a los dos protagonistas, pero tenían dificultades para darle un clímax a esa trama amorosa. Su director, Andrew Stanton, había escrito un final donde Wall-E salva a Eva de ser destruida en un compresor de basura, pero en el Brain Trust nadie supo explicar por qué esa escena fallaba. Todos, menos Brad Bird. El director de Los Increíbles se levantó de su silla y le dijo a Andrew que le estaba negando al público el momento que todos esperaban, el momento en el que Eva se deshace de toda su programación para rescatar a Wall-E. Al escuchar esto, algo se encendió dentro de Stanton, quien fue corriendo a escribir un nuevo final con esa misma idea en mente. En la siguiente proyección, algunos no pudieron contener sus lágrimas. Intensamente también es un ejemplo digno de mención, pues en el tiempo en que aún era llamada la película de Pixar que toma lugar dentro de tu cabeza, Doctor le había presentado al Brain Trust una muy interesante maqueta de una película que contaba cómo nuestra mente es controlada por emociones personificadas y cómo los recuerdos recorren extensos laberintos dentro de la conciencia. El concepto era interesante, pero solo era eso, un concepto. La trama como tal no era muy interesante, pero fue gracias a las observaciones de Stanton y de Bird que Doctor descubrió qué rumbo debía tomar. Tenía que trabajar en desarrollar las reglas de su mundo y profundizar en qué ocurre con los recuerdos una vez que envejecemos. Además de que entendió que la temática del relato era la inevitabilidad del cambio y el proceso de hacerse mayor. La verdad es que la historia de cómo se escribió intensamente es muy extensa y fascinante, por lo que merecería su video aparte. Volviendo al tema principal, ni una de las obras maestras de Pixar comenzó como una buena película. Todas atravesaron minuciosos tratamientos colectivos que podían durar de meses hasta años. Es por eso que las películas insignia del estudio son tan redondas, porque sus guiones fueron analizados al milímetro por las mentes más prodigiosas de la industria de la animación. Y es ahora donde quiero reiterar que uno de los problemas de la Pixar actual es que esa cultura desapareció. Es difícil afirmar esto que digo, pues no cuento con mucha información sobre cómo se realizaron las últimas películas de la compañía, pero estoy completamente convencido de que las últimas cintas del estudio son historias a medio hacer. Y esto lo digo porque algunas de ellas tienen muy buenas ideas y conceptos con un potencial infinito, pero tienen puntos tan débiles que los arrojan directamente al fondo de la lista. Onward tiene un final de lo más conmovedor que me tomó por sorpresa, pero sus personajes y su mundo son tan clichés y olvidables que la película sencillamente fue olvidada. Souls tiene un mensaje hermoso y su comienzo y final son bellísimos, pero lo que ocurre por la mitad dentro del segundo acto es simplemente aburrido.
Si a estas películas se les hubiera dado un poco más de tiempo para desarrollar su argumento, les aseguro que estaríamos hablando de una segunda edad dorada para Pixar. Es más, tal vez si se sentaban a hablar un poco se iban a dar cuenta de que no tenían que sacar la basofia de Toy Story 4. Y es Intensamente 2 la que más sufre por esto, ya que todas las ideas que presentó tenían tanto potencial que ver la mediocridad que sacaron me hace llorar sangre. Solo pónganse a pensar que la idea de tener a la emoción de la ansiedad como antagonista es una genialidad, porque, como pasa en la vida real, es una emoción que puede apagar todo rastro de felicidad en nuestro ser y arrancarnos del presente. Puede llegar a hacer que nuestros mejores años pasen por nuestros ojos sin que nos demos cuenta. Y a pesar de ello, la ansiedad es muy importante dentro de nuestras vidas, porque de controlarse correctamente es la que nos permite ir construyendo nuestro futuro poco a poco. Tener un personaje que encarne ese dilema es una genialidad. Con eso podían crear escenas cargadas de emotividad que hicieran llorar a toda la sala. Sin embargo, lo que nos terminó quedando es una antagonista algo torpe que se vuelve malvada de repente y cuya redención no termina de cerrarla a nadie. Por otro lado, la película se copia la estructura de Intensamente 1. El lugar de los padres de Riley es reemplazado por el de sus amigas, siendo este el lazo que se va debilitando poco a poco y es restablecido al final de la cinta con una escena de apertura emocional. Un arco narrativo que ni se acerca a la melancolía de la primera cinta, porque las amigas de Riley no tienen ni un momento que les dé una pizca de personalidad, o que nos haga entender qué tan importantes son para la protagonista. Además, el momento donde Alegría cae rendida y se pone a llorar viendo recuerdos antiguos, no jueguen conmigo, es igual en ambas películas, solo que en la primera sí funciona. Con todo eso dicho, se me es amargo comentar que lamentablemente Pixar sufre un problema mucho más grande. Como había dicho antes, una de las enseñanzas que dejó la ajetreada producción de Toy Story 2 fue que una historia puede ser mala o mediocre, pero si esta cae en manos de un buen equipo, la convertirán en una gran película. Pues son las personas las que se encargan de llevar las películas a los lugares más altos, y fueron aquellos que estuvieron desde el día 1 en Pixar, algunos que se incorporaron unos años después, los responsables de llenar los relatos del estudio de esa magia que los haría inmortales. El problema es que esas personas que lo vieron todo a finales de los 90 y a principios de los 2000 se están yendo. Uno de ellos sería la gran mente creativa de Pixar, el autor de Toy Story, John Lasseter, quien en 2006 fue ascendido a jefe creativo de Pixar y Walt Disney Animation, periodo donde ambas compañías tuvieron su auge del nuevo milenio. Solo piénsenlo, Pixar sacó Up y al año siguiente Disney sacó Enredados. ¡Qué buena película Enredados! ¿Quién habrá sido su productor ejecutivo? Sin embargo, John, tras un año de licencia, terminaría abandonando ambas compañías en 2018. Hay una polémica referente a denuncias de acoso sexual en contra del artista, pero no pretendo tocar ese tema en este video, solo digo que lo que hizo estuvo mal y hasta él mismo lo admitió. Volviendo al punto, Disney y Pixar en ese momento perdieron a una de las mentes creativas más dotadas de los últimos años, y su último periodo de actividad coincide con el estreno de Coco en 2017, la cual, repito, me parece la última película realmente sorprendente del estudio, aunque cabe aclarar que también figura como productor ejecutivo en Los Increíbles 2. Luego de eso, su nombre desaparece. Por otro lado, el que en su momento fue la mano derecha de John y director de grandes películas como Buscando a Nemo, el bueno de Andrew Stanton, luego de dirigir Wall-E y coescribir Toy Story 3, decidió alejarse del mundo de la animación. Solo volvió para dirigir Buscando a Dory tras el fracaso que fue John Carter en 2012, su debut como director de películas de acción real. Pero Buscando a Dory fue el fin. Según sus propias palabras, de ahí en adelante se enfocará en proyectos de acción en vivo con actores reales. Primero porque son más fáciles de realizar y segundo porque desea descansar del mundo de la animación. Otro de los miembros originales del Brain Trust, Lee Unrich, director de Toy Story 3 y Coco, en enero de 2019 anunció en su cuenta de Twitter que dejará de trabajar en Pixar. Más adelante comentó en un reportaje que no abandonaba el estudio para trabajar en otra compañía, solo necesitaba tiempo para pasar con su familia. Es evidente que Pixar supo alcanzar la grandeza durante sus primeros años, pero ahora se enfrenta a uno de los mayores desafíos que una empresa creativa puede sufrir. Estoy hablando del paso del tiempo y la transición generacional. Tal vez no lo notamos, pero era evidente que los padres de nuestras películas favoritas no estarían ahí para siempre. Tarde o temprano llegaría el día en que sus sillas en las oficinas del Brain Trust quedarían desocupadas y alguien más tendría que tomar su lugar. No quiero decir que las personas que ahora están encabezando los proyectos de la compañía sean una tanda de incompetentes,
pero es evidente que Pixar se sostenía demasiado con el talento de sus fundadores. Y ahora vemos que le está costando mucho seguir caminando sin su apoyo. Realmente terminé decepcionado luego de ver cada una de las películas que Pixar sacó en esta última década. Pero la razón por la que sigo pagando la entrada para ir a cada función es porque no pierdo la esperanza. En cada tráiler y en cada anuncio veo una pizca de esa creatividad y de ese ingenio que antaño tanto me maravilló. Quiero repetirlo, las últimas películas del estudio en verdad tienen mucho potencial y ni una llega a ser mala, salvo Toy Story 4, pero ese no es el punto. El punto es que Pixar tal vez necesite tiempo, porque como le pasó a su hermano mayor, Disney, ellos no estuvieron en su punto más alto todo momento. Tuvieron épocas doradas seguidas por épocas oscuras donde ni una de sus películas triunfaba, tanto en taquilla como en crítica. Pasaron por momentos cercanos a la quiebra, pero luego volvieron a levantarse con películas como Aladdin, El Rey León y La Bella y la Bestia, para volver a caer con películas como Dinosaurios, y volver a levantarse con películas como La Princesa y el Sapo o Ralph el Demoledor. Disney tiene un legado que aún supera por alto margen al de Pixar, y con sus buenas o malas rachas sigue caminando. Es eso mismo lo que está ocurriendo con Pixar. Su edad dorada terminó, eso es un hecho, y ahora nos encontramos en una época oscura para el estudio, pero no está muerto. Sigue pataleando y lucha por mantenerse de pie, con confianza de que algún día las personas adecuadas llegarán para impulsar nuevos proyectos, o los empleados que ya están dentro del estudio logren organizarse como en los mejores años para hacer florecer nuevamente la chispa de la creatividad. Para eso, solo necesitan tiempo. Y ¿saben qué? Intensamente 2 fue verdaderamente un éxito. Más de $1.000 millones en taquilla. Creo que se puede decir que Pixar seguirá con nosotros al menos por un tiempo, y estoy seguro de que antes de darnos cuenta, iremos a la sala de cine a ver su estreno más reciente. Saldremos sumamente conmovidos, aún sin saber que lo que vendrá será una nueva edad dorada.